La segunda ronda comenzó a las 00:00 en punto. Medianoche. El reloj de la pared dio la hora con ese tintineo seco que parecía cortar el silencio de la garita. Salí con la misma determinación, aunque la tensión inicial había dado paso a una especie de resignación práctica. El recorrido fue similar al primero. El coche seguía donde lo había visto, en la misma plaza, con la misma matrícula, en el sótano 1. Memoricé nuevamente el número, por si acaso, aunque ya la tenía grabada en la memoria. 74B 1978. Cuando regresé a la garita la escribí bajo la hora en la que lo había vuelto a ver. Entonces el reloj de la pared marcaba las 00:07. Habían pasado 51 minutos de recorrido real. Sonreí con una mezcla de ironía y alivio. Observé el libro que había estado leyendo antes de iniciar la segunda ronda. Iba a ser mi compañero durante toda aquella larga noche. La tercera ronda comenzó a la 1:03. No hubo incidentes reseñables. El coche seguía allí, las luces funcionaban, el recepcionista estaba en su sitio, preguntando con esa voz plana cómo iba la ronda. Respondí con la misma frase mecánica: todo sigue en orden, aunque por dentro sabía que todo estaba lejos de estar en orden. El recorrido duró 53 minutos. Al regresar a la garita, el reloj marcaba las 01:07. La discrepancia se mantenía, casi una hora de esfuerzo real, pero solo 4 minutos en el reloj de la pared. Ya comenzaba a sentirme agotada. Hice cuentas. Llevaba cerca de 6 horas ya en aquel lugar, el doble de lo que marcaba el reloj, de las cuales casi 3 horas enteras habían sido en movimiento. Sabía que faltaban aún muchas horas para el amanecer, o al menos para que el reloj marcara las 7:00, y con 8 rondas por delante, cada una de ellas pareciendo durar una eternidad en mi percepción, pero solo unos minutos en el tiempo del edificio, pues... La cuarta ronda comenzó a las 02:01. El reloj de la pared había tardado casi una hora en marcar ese minuto, estirando el tiempo entre la tercera y la cuarta ronda como si el edificio quisiera probar mi paciencia. Estaba sentada en la garita, terminando de leer un capítulo de la novela policial que había cogido de la estantería. La trama era predecible, pero el ritmo me mantenía alerta, un contrapunto necesario a la monotonía inquietante de mi trabajo. Dejé el libro sobre la mesa, cerrándolo con cuidado. Revisé nuevamente las baterías de la linterna, comprobando que el repuesto estuviera en su sitio, y salí de la garita con paso firme. El aire de la noche seguía haciendo frío, pero ya no me erizaba la piel con la misma intensidad que al principio. Había aprendido a convivir con el frío, con la oscuridad, con la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Al pasar por la planta 0, todo parecía en orden. Las luces titilaban con ese ritmo irregular que ya había llegado a considerar normal, como el latido de un corazón enfermo. El recepcionista seguía en su lugar, sentado detrás de la estructura a medio montar, inmóvil, con esa expresión estática que no cambiaba ni siquiera cuando yo entraba. «Buenas noches», dije, con la voz firme, sin subir el tono. Él asintió lentamente, sin apartar la mirada. «¿Cómo está yendo la ronda?», preguntó. Como siempre, su voz era plana, sin inflexiones, como la de un robot mal programado. «Todo sigue en orden», respondí, exactamente como dictaba la regla. Él no sonrió. Parecía que no iba a decir nada más, pero entonces añadió una pregunta que no estaba en las reglas. «Se está haciendo larga la noche, ¿no crees?». La pregunta me tomó por sorpresa. No era una pregunta sobre la ronda realmente. No era una pregunta sobre las luces, o el coche, o el generador. Era una pregunta que implicaba que él sabía algo sobre mi experiencia, sobre mi percepción del tiempo, sobre mi agotamiento. Dudé un instante. Mi instinto, ese que me había enseñado a obedecer a rajatabla, me decía que respondiera, que mantuviera la conversación, que mostrara cortesía. Pero las reglas eran claras. No se debe entablar ningún otro tipo de conversación con el recepcionista, ni nunca, bajo ningún concepto, darle datos personales. La duda fue breve, pero suficiente para que el silencio se hiciera pesado en la recepción.
No respondí. Hice como si no hubiera escuchado la pregunta, como si el sonido hubiera sido absorbido por el aire estático de la planta. Giré sobre mis talones y salí con prisa de la recepción, dirigiéndome a las escaleras que me llevarían a la planta 1. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Algo me decía que el recepcionista no había preguntado por casualidad y que, tarde o temprano, tendría que enfrentar las consecuencias de no haber respondido. Subí las escaleras con paso firme, la linterna en la mano, y me adentré en la oscuridad de la planta 1. Las luces estaban encendidas, parpadeando con ese ritmo irregular que ya había llegado a considerar normal, pero de fondo había un leve traqueteo que no había notado en las rondas anteriores. Al llegar al rellano de la planta 1, justo frente a la puerta del ascensor, el aire cambió de nuevo. No era el olor a metal húmedo ni a tierra podrida. Era algo más cálido, más denso. Y entonces un sonido agudo cortó el silencio. Un leve pitido. La puerta del ascensor se deslizó hacia los lados con un chirrido metálico, revelando un interior vacío. Me detuve en seco. La regla 6. La había memorizado, pero no esperaba necesitarla de verdad. 6. Si el ascensor se abre en la planta 1, debe entrar en él, pulsar la planta 7 y salir del ascensor antes de que las puertas se cierren. Una vez que salga, debe asegurarse de que el ascensor se ha ido. Dudé un instante. Entrar en un ascensor en un edificio que nunca se terminaba de construir para ir a una planta que no debería existir parecía una invitación al desastre. Pero si el ascensor se abría, tenía que entrar. Di un paso al interior. El aire que me recibió era caliente, húmedo y sofocante, como el aliento de una bestia dormida. Olía a ozono y a algo más, algo dulce, casi floral, como los higos de la planta 3, pero más intenso, más pegajoso. La luz dentro del ascensor era tenue, de un tono amarillento que no provenía de ninguna lámpara visible. Los botones estaban en el fondo, en un panel que parecía estar a varios metros de distancia, obligándome a caminar hacia el interior del vehículo para alcanzarlos. No tenía otra opción. Avancé con paso cauteloso, sintiendo como el calor me envolvía como una manta pesada. Mis botas resonaban en el suelo metálico, pero el sonido era amortiguado, como si el ascensor hubiera absorbido el ruido. Llegué al panel de botones. Había números del 0 al 7 y algunos símbolos que no reconocía. Mi mano se extendió hacia el botón de la planta 7. Lo pulsé. El botón se iluminó con un brillo rojo intenso, como un ojo que se abría en la oscuridad. Salí del ascensor con prisa, sintiendo como el aire caliente me seguía, como si el vehículo quisiera retenerme. Me quedé fuera, en el rellano de la planta 1, asegurándome de que las puertas del ascensor se cerraban. Se cerraron con un chasquido seco, y luego el ascensor se marchó. Escuché el zumbido de los cables, el sonido de las puertas deslizándose y luego el silencio. El ascensor se había ido. Tragué saliva, sintiendo como la garganta se me secaba. El calor del ascensor aún me envolvía como si hubiera dejado una marca en mi piel. Y entonces recordé a Clara. Mi hermana tenía fobia a los ascensores, una fobia que nunca había podido explicar. Nunca había sabido de dónde venía ese miedo. Había intentado hablar con ella, preguntarle si había tenido alguna mala experiencia, pero ella siempre negaba. Decía que simplemente le daba miedo, que no podía evitarlo. Y no era miedo a que se cayera, no era miedo a quedarse atrapada. No era miedo a equivocarse de planta ni a cruzarse con alguien desagradable en un espacio tan pequeño. Decía que le daba miedo que el ascensor la comiera. Me giré rápidamente apuntando con la linterna hacia las escaleras. No podía quedarme allí ni perder más tiempo. No había revisado la planta 1. Ya lo haría al regreso. Subí las escaleras con paso firme, la linterna en la mano, y me adentré en la oscuridad de las escaleras nuevamente. La planta 2 seguía tapiada, igual que en las rondas anteriores, pero de fondo podía oír un sonido inquietante, como los arañazos que hacía mi gato de la infancia cuando quería que le abrieran una puerta. Dejé atrás las escaleras de la planta 2, ignorando el sonido de arañazos que persistía en el fondo.
No podía permitirme distracciones, tenía que subir a la planta 3. Al asomarme al rellano de la planta 3, el aire cambió radicalmente, tal como había ocurrido en la primera ronda. Olía a tierra húmeda, a hojas y a vida. Miré a lo alto y el cielo, otrora encapotado, estaba despejado y permitía ver una luna llena y gloriosa. La luna, en todo su esplendor. Era una luna llena, redonda y perfecta, colgando en lo alto como un ojo plateado que me observaba desde la oscuridad. Su luz bañaba el jardín interior de un blanco espectral, haciendo que el césped verde y los árboles jóvenes brillaran con una intensidad casi antinatural. Me quedé paralizada, con la linterna aún encendida en la mano, aunque su luz parecía insignificante comparada con la claridad lunar. ¿Luna llena? La confusión me golpeó con fuerza. Estaba convencida de que hoy era luna nueva. Lo recordaba claramente antes de salir de casa. Cuando miré el cielo desde el coche, no había luna, solo oscuridad. Por un momento un impulso irracional me llevó a buscar en mi bolsillo. Quería sacar el móvil, encender la pantalla y comprobar la fecha, la fase lunar, cualquier cosa que me confirmara que no estaba perdiendo la cabeza. Pero la regla 18 me detuvo en seco. 18. El uso de teléfonos móviles está totalmente prohibido, al igual que cualquier otro aparato electrónico que no haya sido proporcionado por la empresa. Sin embargo, puede traer libros para su entretenimiento y encontrará una pequeña librería en la garita de donde puede escoger lo que más le guste para leer. Sacudí la cabeza, rechazando el pensamiento. No podía usar el móvil. Si la luna estaba llena, entonces la luna estaba llena. No importaba lo que recordara, importaba lo que veía. Respiré hondo, sintiendo el aire fresco de la noche llenar mis pulmones, mezclado con el olor dulce de los higos. La tentación de mirar hacia arriba, de perderme en la belleza del cielo fue fuerte, pero la regla 12 estaba clara, no permanecer más de 10 minutos en la planta 3. Y la regla 4 también, no debe asomarse a las ventanas bajo ningún concepto. Aunque no había ventanas aquí, el principio era el mismo. No mirar hacia arriba, no perderse en lo que estaba fuera de control. Sacudí de nuevo la cabeza, enfocando mi atención en el suelo. Comencé a revisar la planta 3. Caminé por el perímetro, pasando entre los arbustos, evitando tocar las ramas. El césped estaba húmedo bajo mis botas y el eco de mis pasos era diferente aquí, amortiguado por la vegetación. Las luces parpadeaban sobre las hojas, proyectando sombras que se movían como si estuvieran vivas. La higuera estaba en el centro, cargada de frutos maduros. Los higos brillaban bajo la luz de la luna llena, de un color púrpura oscuro, casi negro. El cartel de madera, con las palabras «no comer», seguía clavado en la tierra. Pero ahora, bajo la luz lunar, las letras parecían más profundas, más amenazantes. No me acerqué, no toqué nada. Solo recorrí la planta, contando los segundos en mi mente, asegurándome de no exceder el límite de tiempo. 9 minutos, justo 9 minutos. Miré el reloj de mi muñeca. Solo habían pasado 9 minutos. Bajé las escaleras de regreso a la planta 2. A medida que descendía, podía escuchar aquellos arañazos que cada vez con mayor intensidad no paraban de rascar. Pero el espacio tapiado seguía inamovible. Continué bajando hasta la planta 1 y me dispuse a revisar su interior con prisa. El corazón me dio un vuelco al volver a pasar frente al ascensor, el cual abrió sus puertas frente a mí una segunda vez. Me quedé paralizada frente a él, las puertas abiertas como una boca esperando ser alimentada. El aire caliente y húmedo me golpeó de nuevo, cargado de ese olor dulce y pegajoso que ya conocía. No quería entrar. No podía entrar. No esta vez. Miré a mi alrededor con la linterna, buscando algo con lo que pulsar el botón sin tener que adentrarme en el interior. Algo largo. Algo que me mantuviera a distancia segura. Y entonces recordé.
No quiero que el ascensor me coma. Las palabras de Clara resonaron en mi mente con una claridad inquietante. Había sido una frase infantil, dicha con la inocencia de una niña que no podía explicar por qué le daba miedo. Pero ahora, en esta dimensión distorsionada, aquellas palabras tomaban un tinte distinto. No era una metáfora, era una advertencia literal. El ascensor no se caía, no se atascaba, no se equivocaba de planta. Quería comer. Mi mirada recorrió la planta 1, buscando algo útil. A la distancia, junto al esqueleto de la barra del bar que nunca se terminó de construir, vi algo que brillaba débilmente bajo la luz de las lámparas. Una fregona. El mango de madera estaba apoyado contra la estructura metálica, con el trapo arrugado en el suelo. No era mucho, pero era algo. Me dirigí hacia ella con paso rápido, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza en el pecho y en los oídos. Agarré el mango con ambas manos, comprobando que era sólido. La madera estaba fría y astillada, ligeramente húmeda y mohosa. Regresé hacia el ascensor con la fregona en la mano, lista para usarla como extensión de mis dedos. Pero antes de que pudiera llegar, las puertas del ascensor se cerraron con un chasquido inquietante, similar al sonido de una guillotina que sentencia el final de una vida, y el ascensor se marchó, sin que yo hubiese cumplido la regla 6. Me quedé allí, con la fregona aún en la mano, mirando las puertas cerradas del ascensor. El silencio que siguió fue absoluto, más pesado que antes. Había fallado, no había cumplido la regla 6. El ascensor se había marchado sin que yo hubiese pulsado la planta 7. ¿Qué hacía ahora? El instinto me gritaba que llamara al supervisor. Tenía el walkie en el hombro, el dispositivo antiguo que el supervisor me había entregado al inicio del turno. Pero la regla 17 era clara. La radio solo puede utilizarse mientras se está en el interior de la garita. Si lo usaba aquí, en la planta 1, ¿qué pasaría? El edificio me castigaría, el supervisor me escucharía y me daría una orden que no podría seguir, o quizás el walkie no funcionaría fuera de la garita, y mi intento de comunicación solo atraería algo peor. Dudé durante unos minutos, el tiempo se me escapaba. Ya llevaba más de lo que debía en esta ronda y aún me faltaban los sótanos y las inmediaciones. Si no me daba prisa, no terminaría a tiempo, y si no terminaba a tiempo, ¿qué pasaría? ¿Debería llamar al ascensor de nuevo? ¿Forzar que se abriera para intentar cumplir la regla? Pero ¿y si eso empeoraba la situación? ¿Y si el ascensor no se abría? ¿O si al abrirse salía algo de él? ¿Y si la regla 6 era una trampa y el verdadero peligro estaba en intentar cumplirla? No lo sabía. Nadie lo sabía. Las reglas no explicaban las consecuencias de no seguirlas, solo decían qué hacer. Al fin decidí apechugar con las consecuencias. No podía permitirme más dudas. No podía permitirme más errores. Tenía que continuar con la ronda. Guardé la fregona donde la había encontrado y me dirigí a las escaleras. El sonido de los arañazos en la planta 2 había desaparecido. Pero el silencio que lo reemplazó era aún más inquietante, como si el edificio estuviera esperando a ver qué haría a continuación. Empecé a bajar las escaleras con paso rápido. El corazón me latía con fuerza y una duda creciente se instalaba en mi mente. ¿Había sido buena idea aceptar este trabajo? Decidí apartar esos pensamientos de mi mente y continué bajando, ignorando el miedo que se acumulaba en mi pecho. Tenía que terminar la ronda, por Clara. Tenía que cumplir con lo que se esperaba de mí, por mi hermana.